Mm, el tema de este video es la influencia de Chomsky en la neurociencia del lenguaje. Lo comparto para los procesos cognitivos que se están investigando en el cerebro. ¿Cuál es el estado de la neurociencia del lenguaje y la neurociencia cognitiva? A la luz de la investigación de la lingüística, los argumentos y las teorías avanzadas en el contexto del programa desarrollado en los últimos 60 años por Noam Chomsky, se presentan los siguientes resultados posibles. La neurociencia y el lenguaje también se han visto obstaculizados debido a muchos problemas parroquiales, batallas que han llevado a poca luz más allá de los fuegos artificiales retóricos. Una cantidad perturbadora de investigación en neurociencia ha progresado significativamente. No se han logrado avances a partir de los años 50 y 60. En este momento es bueno evaluar el estado actual porque hay impulsos energéticos de investigación que persiguen abiertamente las posturas antichomskianas. Tengo en cuenta que la investigación actual que se centra en grandes cerebros de datos que se basan únicamente en el principio de asociación, a menudo con sentimientos antimentalistas, típicamente escépticos de los principios de la computación. Chomsky ha tenido un profundo efecto en la investigación de neurociencia cognitiva en 5 corrientes. Él plantea en una primera corriente el dominio de la lingüística. En segundo lugar, cómo se adquiere este conocimiento. La adquisición del lenguaje y la psicolingüística está en el centro de esta área de investigación. En tercer lugar, plantea cómo se utiliza o procesa este conocimiento en línea. Aquí la psicolingüística y la lingüística computacional son los campos dominantes. En cuarto lugar, plantea cómo se implementa este conocimiento en el cerebro. Este problema ha sido abordado por la investigación de forma variable por la neurolingüística cognitiva o neurociencia del lenguaje. Y en último lugar, plantea en la corriente 5 qué es la evolución, es la historia del lenguaje computacional o la paleoantropología. El investigador David Marr plantea varios niveles para estudiar un sistema complejo como la visión. Los niveles son: el primer nivel, el nivel que caracteriza la meta de la computación para aprehender una escena visual. En segundo lugar, plantea el nivel de la representación algorítmico. Y en tercer lugar, qué representaciones pueden formar la base para la ejecución del algoritmo que transforma la entrada y la salida. En cada uno de estos niveles de visión que plantea David Marr, en el nivel 1, la meta de la computación para aprender una escena visual, Chomsky le respalda esta idea a David como una estrategia de investigación a través de la teoría lingüística. En Chomsky, en el nivel 2 que plantea David, en la representación algorítmica, lo sustenta bajo la estrategia de investigación psicolingüística. Y Chomsky, revisando el nivel 3 de visión que plantea David, la forma de representar y formar la base para la ejecución del algoritmo que transforma la entrada y la salida, pues Chomsky la respalda a través de la estrategia de investigación llamada neurobiología de la lengua. David Poppel plantea el problema de la inconmensurabilidad o llamado OIP. ¿Qué es esto? Es la consecuencia de un problema de identificar las unidades fundamentales de la neurociencia. ¿Cómo las estructuras neurobiológicas podrían ser construidas y especializadas por la realización de diferentes tipos de cálculo lingüístico? A pesar de que la atención se centra en el lenguaje, la OIP aplica a todos los ámbitos de la investigación en neurociencia cognitiva en los cuales se busca la relación entre los sistemas cognitivos y los circuitos neuronales.
La investigación de la neurociencia del lenguaje lo que permite es que se pueda leer e interpretar la historia de la investigación en la neurociencia del lenguaje, recordar los programas de investigación que surgieron hace más de 60 años. La premisa fundamental es que todos los niños aprenden a hablar, inclusive los que presentan limitaciones. Las aves aprenden a través de un aprendizaje vocal, pero no con el mismo sistema que utilizan los seres humanos, porque los animales tienen una anatomía y una fisiología muy diferente a los seres humanos. Pero en las investigaciones realizadas se busca un área especial del cerebro llamada broca, que es una región en el lóbulo frontal inferior de la izquierda y fue llamada como la región del lenguaje en los seres humanos en 1861. Las investigaciones persiguen en sus resultados que no hay diferencias significativas entre el cerebro humano y no humano en el lenguaje. Algunas investigaciones sobre la neurociencia indican también que un área de investigación y de preocupación ha sido de los tractos fibrosos que conectan las áreas sensoriales posteriores a las áreas motoras anteriores. Estas investigaciones nos dicen algunos hechos interesantes acerca de la anatomía. Por ejemplo, Rilling en el 2008 proporciona información sobre la correspondencia entre la percepción y la acción, es decir, escuchar y hablar. Pero también no son particularmente informativas sobre el conocimiento del lenguaje y cómo podría ser implementado. Un innovador programa de investigación busca la identificación de las zonas especiales de la infraestructura computacional, con énfasis en el cálculo básico que los circuitos neuronales proporcionan entre las especies. Estos se han llamado los modelos de la neurociencia. Los estudios sobre la neurociencia en los problemas del dominio, como lo indica Hausser en el 2002, esta área ha sido controvertida con algunos investigadores que argumentan sobre mecanismos neuronales especializados y otros que argumentan hacia mecanismos generales que no se limitan al lenguaje sino al idioma. El dominio específico en el concepto de modularidad fue discutida por Fondor en el 83 y ha jugado un papel muy importante en el desarrollo cognitivo y la neurociencia. Es claro que el dominio de la modularidad ha jugado un papel importante en la estimulación de una amplia gama de investigaciones en neurociencia a través de la lingüística y la neurobiología. Hay algunas preguntas generales y un libro de texto de la organología que nos indica lo siguiente. En los últimos 25 años, la investigación sobre la neurobiología del lenguaje ha cambiado de manera dramática a la luz de la llegada de las tecnologías de la neuroimagen. Hasta hace 25 años, los principales puntos de vista sobre la organización del cerebro habían sido investigados y correlacionados en la sesión. Los datos neuropsicológicos produjeron una serie de ideas de importancia fundamental, aunque estos han sido más informativos sobre las teorías cognitivas de organización neurobiológica. Hay dos factores que juegan un papel fundamental. Por un lado, es el desarrollo de las herramientas de grabación no invasivas, que ha permitido a los investigadores estudiar el cerebro humano intacto en línea durante el procesamiento de información lingüística. Al mismo tiempo, los neurocientíficos cognitivos han llegado a apreciar el análisis de componentes de procesamiento del lenguaje que la investigación lingüística ha apoyado. La neuropsicología del siglo XIX trabajó en nociones tales como la producción del habla o comprensión como totalidad más o menos sin descomponer. La investigación de neuroimagen moderna es ahora como totalidades más o menos sin descomponer. Los estudios típicos buscan identificar las bases cerebrales de la sintaxis.
o las regiones que subyacen a la semántica o la red cortical de apoyo fonológico. Desde finales de 1980, estos estudios han dominado la literatura y se han añadido nuevos conocimientos sustanciales para nuestra comprensión de la organización del cerebro. Las señales electroencefalográficas las podemos ver en el gráfico que está en pantalla, que hay una serie de señales. Eje normal, una señal eje de una crisis epiléptica parcial y una imagen de una eje de una crisis epiléptica generalizada. Entonces se ve en la forma del cerebro y a la vez la señal eje, la señal electroencefalográfica, que podría ser una muestra de cómo saldrían estas señales electros de cada tipo de cerebro según si hay epilepsia parcial, si hay una epilepsia general o si el cerebro es normal. Cuando es normal vemos una señal más bien de señal continua, señal horizontal, no tiene muchos picos, no hay distorsiones, pero cuando hay una epilepsia parcial se ven en algunos momentos picos, ondas altas y en algunos momentos ondas normales como las que observamos en el cerebro normal. Aquí cabe destacar que se observa el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el cerebelo, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, que son pues las regiones que se deben analizar en las señales de electro para determinar el tipo de epilepsia, si la hay o si el cerebro es normal. Ahora pues voy a dar más bien una definición de lo que es un electroencefalograma. Es un aparato médico que mide las señales eléctricas del cerebro. Esta prueba médica ayuda a detectar alteraciones en algunas áreas del cerebro. La electroencefalografía y la magnetoencefalografía han permitido a los experimentadores a sondear el procesamiento del lenguaje en milisegundos, con una excelente resolución temporal. Esta técnica y la resonancia magnética han dado el paso a lo que se conoce como la organología o libros de texto del estado de la técnica. David Poppel y sus investigaciones indican lo siguiente: la visión clásica del cerebro y el lenguaje se ha ilustrado en muchos libros desde hace más de 100 años y en la neurología clínica hasta hace poco. El lenguaje en el cerebro se ubica en el hemisferio izquierdo, en la región frontal, área Broca, y una región temporal posterior llamada Wernicke. Estas dos regiones están conectadas por una capa arqueada. Los datos actuales muestran que las muchas regiones adicionales del cerebro que se han implicado en el procesamiento del lenguaje. Las investigaciones de Poppel y otros colegas han contribuido en la línea de investigaciones del habla, del lenguaje, del procesamiento sintáctico y del procesamiento semántico. La neurobiología computacional del lenguaje. Según el investigador Chomsky, a grandes rasgos se presentan 3 líneas de investigación de trabajo. Una primera es la línea relacionada con la teoría del lenguaje formal. La segunda se encarga de revisar las investigaciones relacionadas con la estadística, las estructuras y la jerarquía y la abstracción. Y en tercer lugar y último están las investigaciones relacionadas con identificar las operaciones y las representaciones a partir de revisar vínculos entre la lingüística computacional y la neurobiología. Los experimentos realizados en los 50 y 60 por Chomsky
En la teoría del lenguaje formal y en los estudios realizados se identifican datos neurobiológicos estructurales y funcionales que presentan diferencias entre el procesamiento gramatical y la estructura de la gramática. Por ejemplo, Frederick en el 2006 dijo este autor en sus investigaciones que existen características estructurales, es decir, propiedades de una región del cerebro y propiedades que se basan en la conexión para el procesamiento del lenguaje. La neurobiología computacional del lenguaje indica además que los investigadores han utilizado los datos de neuroimagen, en particular los datos de las vías de trazado anatómicas, imágenes por tensor de difusión, relacionados con los datos de activación funcional para argumentar que diferentes regiones de la corteza frontal inferior izquierda y diferentes extensiones de conectividad constituyen la fase estructurada de la gramática y la construcción de secuencias estructuradas jerárquicamente. Se ha visto en el área de Brodmann 44, en la corteza frontal inferior izquierda, la capacidad para construir anidamientos, estructuras complejas y jerárquicas. El procesamiento del lenguaje es un estudio que caracteriza qué áreas del cerebro son sensibles a las operaciones que sustentan la construcción de los componentes. Según Pallier, de Weiler y de Hahn, en el 2011 utilizaron fMRI para identificar las regiones del cerebro que son selectivamente sensibles al tamaño de los componentes. Ellos realizaron un experimento con personas que pronunciaban 2 palabras, luego 4, luego 6 y más, o sea, palabras, frases, oraciones. Ellos identificaron en un análisis inteligente de los datos de neuroimagen un grupo de regiones cerebrales activadas. Estas regiones incluyeron el tejido del lóbulo frontal inferior izquierdo, como se esperaba de otros estudios anteriores del cerebro y el lenguaje. Finalmente, para concluir ya estas investigaciones realizadas, se puede decir que en los resultados de los últimos 60 años se refleja que la información lingüística almacenada puede ser estructurada, semiestructurada y nada estructurada. Según la variedad de información almacenada, como estructurada, semiestructurada y nada estructurada, debido a estos hallazgos, se invita a realizar experimentos e investigaciones sobre el almacenamiento léxico. El volumen, variedad y velocidad de la información lingüística influye en investigar cómo aplicar tecnología Big Data, lo que actualmente se está trabajando mucho en las grandes cantidades de datos, las grandes bodegas de datos, para revisar y poder correlacionar este tipo de información. Esto es todo. Muchas gracias.